Vamos a continuar con la ponencia del doctor Álvaro Muñoz Toscano, que ya está por aquí, ya lo vi, doctor. Me va a permitir presentarlo. Él completó sus estudios de doctorado en fisiología en la Universidad de Colima, realizó 2 estancias postdoctorales en el Departamento de Biología Celular y en el Departamento de Urología del Colegio de Medicina de Baylor en Houston, Texas. Posteriormente dirigió el Neuro Regeneration and Bladder Sensory Laboratory en el Hospital Metodista de Houston. Regresó a México como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y actualmente es responsable del Laboratorio de Investigación en Neuroregeneración Funcional y Cognitiva en el Centro Universitario del Norte de la UDG. Sus líneas de investigación están enfocadas a entender cómo un daño al sistema nervioso central, particularmente en modelos de lesión medular, afectan la neurofisiología y la conducta del proceso de micción. En su laboratorio se desarrollan proyectos que utilizan fármacos, procedimientos conductuales y de neuromodulación para favorecer la recuperación de los sistemas conductuales, neurales y musculares involucrados en la micción. Es socio fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Cuenta con reconocimiento de PRODEP. Muchísimas gracias, doctor. Ellos se desarrollan proyectos y utilizan fármacos. Y si quiere ir poniendo su presentación, el nombre es Silencios entre el cerebro y el sistema reproductivo, la vida sexual posterior a una lesión medular. Muchísimas gracias y bienvenido al 5, doctor. Al contrario, Karime, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación y en especial a Germán, al doctor Germán López Riquelme. No sé si me escuchan bien y si pueden ver mi pantalla. Se ve su pantalla. Te escuchamos bien. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Tengo que ser honesto y es un tema con el que estoy más o menos relacionado en el sentido del control del aparato urogenital, pero que me puso a pensar, ¿no?, bastante y a estudiar y entender mejor qué es lo que puede pasar con respecto a la sexualidad en personas con lesión medular. ¿Sí? Voy a apagar mi cámara. Y bueno, primero, ¿qué es una lesión de médula espinal? Pues la médula espinal forma parte del sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Está compuesta por tractos, diferentes tipos de neuronas sensoriales, motoras, interneuronas. Que, bueno, lo que hacen es transmitir señales sensoriales, respuestas motoras hacia el cuerpo. Además de tener funciones de tipo autónomas, ¿no?, como el control de la función cardíaca, respiratoria, intestinal, etc. Y bueno, no solamente cuando hay una lesión de médula espinal, no solamente se afectan estas funciones nerviosas, sino también la parte física del paciente, es decir, el que ya no se pueda mover y tenga que estar mucho tiempo en una silla de ruedas o en una cama, pues la afecta en su físico. Sus actividades de trabajo o de estudio que llevaban a cabo hasta antes de la lesión, y por supuesto efectos psicosociales. ¿Sí? Hemos avanzado bastante en entender la fisiopatología de una lesión medular. Sin embargo, la recuperación de diferentes funciones pues no es completa, no es muy complicada. Hay algunos tratamientos que pueden ser terapias físicas, de neuromodulación o farmacológicas, que pueden mejorar diferentes funciones. ¿De qué va a depender la severidad con respecto de la lesión medular con respecto a la calidad de vida del paciente? Pues básicamente el nivel en el que ocurra esta lesión medular. Sí, podemos dividir la médula espinal en 4 segmentos, 4 secciones, que serían las cervicales, la sección torácica,
la sección lumbar y la sacra. ¿Sí? Entonces, cuando hay los nervios que salen de nuestro cuello, ¿no? Que serían la región cervical, donde tenemos 8 vértebras, de C1 a C8, pues estos nervios controlan las funciones motoras y sensoriales en el cuello, brazos, manos y algunos órganos internos. Entonces, cuando hay un daño a este nivel, generalmente se produce una tetraplegia, ¿sí? Es decir, las 4 extremidades, perdemos el control motor y la sensación en nuestras 4 extremidades. Si la lesión es un poco más arriba, por ejemplo, bueno, más abajo, por ejemplo en C5, que estaría más cercano hacia nuestros hombros, pues bueno, los pacientes todavía pueden controlar el movimiento de sus hombros o de los bíceps, ¿sí? Pero el control fino de las manos o de las muñecas, pues es ausente, ¿no? O muy mínimo. De hecho, en personas que tienen lesiones entre C6 a C8, también suceden situaciones parecidas. Y bueno, con respecto al nivel torácico, ¿no? Que sería pues, en el pecho, ¿no? la caja torácica, donde tenemos las costillas, ¿sí? Salen nervios que envían señales y procesan señales sensoriales desde el torso y diferentes partes del brazo o de los brazos. Bueno, lesiones en la médula espinal a este nivel, entre T1 a T8, afectan el control de nuestra parte superior del torso, los movimientos y las sensaciones son también muy limitadas, ¿no? Y básicamente se produce una condición a la que llamamos paraplegia. ¿Sí? Y bueno, cuando hay lesiones más abajo, entre T9 a T12, el paciente todavía puede controlar su torso, es decir, puede mantener la postura y hay un poco de control abdominal. En el caso del nivel lombosacro, ¿no? Que sería pues hasta la parte final de la espina dorsal, en este caso, estos nervios que salen de la región lombosacra tienen pues, las funciones que nos interesan, ¿no? Controlan el movimiento de las piernas, función intestinal, el tracto urinario inferior y las funciones sexuales. Cuando hay lesiones en las regiones lumbares, desde L1 hasta L5, no hay comunicación, ¿no? Tanto sensorial como motora, desde las caderas y las piernas hacia el cerebro. En el caso de las lesiones a nivel sacro, ¿no? Ya por aquí de abajo, se pierden el control de las señales que van hacia las ingles o los pies, principalmente los dedos y algunas partes de las piernas. En ambos casos, ¿no? Las lesiones tanto lumbares como sacras, tanto los intestinos como la vejiga urinaria y la función sexual se ven afectadas. ¿Okay? Sin embargo, hay que dejar muy claro que todo esto sucede también cuando hay una lesión de médula espinal a niveles superiores, es decir, cervicales, torácicas, bueno, como mencionamos en este momento, lumbosacras afectan las funciones sexuales. ¿Sí? Entonces, en resumen, pues esta lesión de médula espinal va a afectar funciones motoras, sensoriales y autónomas, tanto en hombres como en mujeres, produciendo una discapacidad. Una discapacidad física, ¿no? que es muy diferente a las funciones cerebrales que pueden persistir a pesar de la lesión medular. Algunas de estas funciones son pues, la vinculación afectiva, ¿no? Es decir, aun cuando tengamos una cuadriplegia o una paraplegia, tetraplegia, etcétera, pues vamos a poder sentir, o el paciente va a poder sentir, tener esta capacidad de establecer lazos afectivos con alguna otra persona.
¿sí? También, aun cuando el caso más severo, ¿no? Que sería una lesión cervical en un paciente, pues aún así pueden mantener contacto físico, ¿sí? Por ejemplo, el acariciar la cara, el tomar, el acariciar las orejas, las mejillas, ¿no? El darse un beso, pues bueno, implica un contacto físico que puede tener una función o disparar una función afectiva, ¿no? Por otra parte, la identidad sexual, pues también se mantiene, ¿no? Porque está, como hemos platicado, ¿no? En el transcurso de la mañana, tiene que ver con la manera en la que nos definimos, cómo la persona o el paciente con lesión medular piensa de sí misma, bueno, la atracción que puede tener hacia su mismo sexo, un sexo diferente, o bien ambos. Y finalmente, pues la identidad de género, ¿no? Es decir, cómo es que el paciente se sienta al que pertenece. Entonces, eso es una situación complicada, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito a este control de las funciones sexuales o urogenitales, ¿no? Se conoce que tanto los órganos masculinos y femeninos tienen dos tipos de modulaciones, ¿no? La modulación simpática a través del nervio hipogástrico y parasimpática a través del nervio pélvico. Todas estas tanto las señales eferentes, ¿no? Que serían pues, las líneas punteadas, como se muestra aquí, o las líneas eferentes, que serían las líneas oscuras, ¿sí? Salen de la región lumbosacra, ¿no? Al final de las secciones torácicas y hasta la región lumbosacra S4, ¿no? Que sería ya hacia el final de la médula espinal. ¿Sí? Y bueno, aquí, en una persona sin lesión medular, se pueden tener erecciones psicógenas, ¿sí? Es decir, disparadas de manera por la función cerebral, ¿no? Por enfocarnos y estar pensando en lo que estamos viendo, este tipo de estimulaciones visuales, se puede tener una erección psicógena, ¿sí? Y bueno, esto también en el caso de las mujeres pues es una lubricación vaginal, ¿no? Y se lleva a cabo a través de fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿sí? Tanto una erección refleja como la lubricación requieren del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Como mencionábamos. Entonces, pues hay lesiones en estos centros, ¿no? Espinales, por ejemplo, los simpáticos que están entre T11 y lumbar 2, y parasimpáticos que están en la región sacra. Pues bueno, en el caso de los hombres, el que puedan tener o llevar a cabo una eyaculación es una situación mucho más complicada, ¿sí? Vamos a mencionar un poquito de esto con más detalle en las siguientes diapositivas. Bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Pues el grado de disfunción sexual va a depender de cada individuo, pero sobre todo del nivel y de la gravedad de la lesión. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando hay una lesión por arriba de T10, ¿sí? El paciente todavía tiene una cierta capacidad de llevar a cabo o tener una excitación refleja, ¿sí? Sin embargo, pues esta excitación psicógena no se mantiene. Y bueno, esto es porque tanto las vías aferentes y eferentes en los tractos espinales que son necesarios para la excitación psicógena, pues han sido dañados. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué efectos puede tener una lesión de médula espinal sobre la sexualidad del paciente? Normalmente, bueno, después de que se sufre un accidente, la mayoría de las lesiones de médula espinal son causadas por accidentes. Y bueno, al principio lo importante es estabilizar al paciente, ¿no? Saber
que ya se mantiene en un estado estable, aun cuando se mantenga una parálisis, y después, bueno, se envían a su casa, ¿no? Entonces, cuando el paciente se da cuenta de su nueva situación, pues realmente no piensa, ¿no?, en tener alguna relación sexual o alguna relación afectiva. Sin embargo, con el tiempo se sabe que esto va a cambiar, ¿no? A menos que exista una depresión mayor o una situación de estrés en el paciente que lo afecte de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, todo esto va a depender del ambiente en el que se encuentra, qué tipo de cuidados lleva, sus terapias físicas, cómo está interaccionando con su familia y sus amistades, y sobre todo aceptar la nueva condición en la que se encuentra. ¿Sí? Luego, si ya existía una pareja o un acompañante, ¿no?, antes del accidente, o conoce a alguien nuevo, pues bueno, va a ser muy importante el que exista una comprensión de esa persona que complementa con la lesión para poder alcanzar la satisfacción sexual. Bueno, quisiera platicar un poquito acerca de lo que es la excitación sexual, en personas pues que no tienen una lesión, ¿no? ¿Qué es esto? La excitación sexual, pues básicamente la respuesta de nuestro organismo al deseo de tener una relación sexual. ¿Sí? Y bueno, hay varios signos, ¿no?, que nos indican cuando hay este tipo de excitación, como por ejemplo un aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, y bueno, un aumento en la irrigación en las áreas genitales. En el caso de las mujeres, pues aumenta la lubricación vaginal, y en el caso del hombre se observa una erección. Y bueno, cuando no hay un daño en la médula espinal, esta excitación puede suceder de dos maneras, ¿no? A través de una vía refleja, que sucede cuando hay cuando hay caricias o hay algún tipo de contacto que sea sensual. ¿Okay? Esto sucede tanto en la respuesta de excitación sexual en mujeres como en hombres. Y bueno, la vía psicógena, que es a partir de tener un estímulo sexual, como pueden ser tan solo un pensamiento, el estar observando imágenes o videos, olores, o bien los sonidos que pueden excitar a una persona. Pues todo esto sucede en condiciones normales, ¿no? Personas que no tienen una lesión medular. ¿Qué es lo que pasa cuando después de una lesión medular? Pues básicamente hay un bloqueo de una vía, ya sea la vía refleja, la vía psicógena o ambas. Se sabe que la mayoría de las personas que tienen una lesión medular pueden llegar a excitarse por caricias. ¿Sí? Estas pueden ser en el cuello, las orejas, los pezones o en las piernas, dependiendo del sitio de la lesión. Y algunas pueden tener sensaciones sexuales psicológicas. ¿Sí? Y bueno, entre más sensibilidad exista en el área abdominal o la parte interna de los muslos, es más probable que se llegue a tener una excitación genital de tipo psicógena. ¿Qué tipo de complicaciones podemos encontrar en hombres que sufren de una lesión de la médula espinal? El principal problema son las erecciones, ¿no? Como estábamos mencionando, o como lo habíamos mencionado, pues es necesario tener un sistema aferente y eferente intacto para poder tener estas erecciones psicógenas y también las reflejas. Si el hombre tiene una lesión medular incompleta a un nivel bajo, pues es más probable que pueda generar estas erecciones psicógenas.
¿sí? Esto es pues, más complicado entre mayor o más alto sea el nivel de la lesión medular. Cuando hay una lesión medular completa, es decir, un daño muy severo, puede ser una transección completa de la médula espinal, pues es muy probable que el paciente no pueda experimentar una erección psicógena. Y bueno, también hay esta situación de una erección refleja, ¿verdad? Esto no lo hacemos de manera consciente, sino pues un reflejo espinal, ¿verdad? Puede ser, como su nombre lo indica, pues involuntaria, ¿sí? Y puede ocurrir sin que exista un pensamiento o un estímulo que lo provoque. Entonces, para que suceda esto, se requieren los nervios que se encuentran en el área sacra de la médula espinal, particularmente los segmentos S2 a S4. ¿Sí? Y bueno, si esta región se encuentra intacta, pues es muy probable que los hombres puedan tener este tipo de erecciones reflejas. En caso de que esté dañada, pues bueno, va a ser aún mucho más complicado. El segundo problema en los hombres pues es la disfunción eréctil. Sí hay estudios que sugieren o muestran que aproximadamente el 70% de hombres con lesiones incompletas de nivel inferior, es decir, lesiones lumbosacras, pueden tener o llevar a cabo una eyaculación. Cuando la lesión es completa, es decir, una transección o un daño medular muy severo en esta región lumbosacra, solamente el 17% pueden hacerlo. ¿Sí? Y bueno, cuando hay lesiones a nivel superior, es decir, cervicales o torácicas, solamente el 30% lo pueden hacer. Y cuando hay una lesión severa, una lesión completa a nivel torácico o cervical, pues básicamente ningún hombre puede tener todos sufren de disfunción eréctil. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que no puede ser, la erección no puede ser lo suficientemente fuerte o con la duración necesaria para tener la actividad sexual. Hay diferentes tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de Viagra o de estimulación eléctrica en los nervios, simpáticos y parasimpáticos que inervan al sistema urogenital masculino, ¿sí? Pero bueno, puede haber algunas complicaciones, ¿no? Porque no solamente se están inervando estos órganos, sino también a otros que son. Bueno, en tercer lugar, perdón, doctora, autismo, ¿podría apagar su micrófono? No. Por favor, les solicitamos que mantengan apagados sus micrófonos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y bueno, en tercer lugar, pues la fertilidad, ¿sí? Hay problemas en hombres con lesión de médula espinal en la cual hay eyaculaciones retrógradas. Los espermatozoides, en lugar de salir a través de la uretra, se regresan hacia la vejiga urinaria, ¿no? Y entonces pues, hay infertilidad. También pueden disminuir la cantidad de espermatozoides que se produce después de la lesión medular conforme va transcurriendo el tiempo, y también la movilidad es menor. ¿Qué se puede hacer en estos pacientes? Pues bueno, una estimulación vibratoria del pene. Hay diferentes aparatos que pueden estimular este movimiento, ¿no? Funciona, ¿sí? Siempre y cuando la lesión medular sea por arriba de la región torácica 10, que era donde mencionábamos que salen la inervación simpática y parasimpática. También hay otro procedimiento, ¿no? En el cual se introduce una sonda rectal que produce
la eyaculación a través de una estimulación eléctrica. ¿Sí? Pues este es un proceso más complicado, no para nada atractivo, pero bueno, se puede llevar a cabo la eyaculación y después una fertilización in vitro. ¿Sí? Si no se puede obtener espermatozoides de ninguna de estas maneras, lo que se puede hacer es una cirugía para obtener espermatozoides del testículo y también en este caso proceder a una fertilización in vitro. Y bueno, algo que no había mencionado, la mayoría de los pacientes con lesión medular son hombres. Sin embargo, las mujeres también sufren de lesiones medulares. La proporción de mujeres va aumentando, ¿no? Ahora con el tiempo. Normalmente era alrededor de 75% hombres, 25% mujeres, pero estos porcentajes e incidencias están cambiando. En consecuencia, pues hay menos estudios sobre las complicaciones en mujeres. Sin embargo, se sabe que hay cambios, ¿no? en las funciones físicas de la mujer, las sensaciones y la autoimagen. ¿Sí? Bueno, puede haber, aun cuando la mujer se encuentre en esta situación de parálisis, pues bueno, se puede llegar a tener placer sexual. ¿Sí? Entonces, sabemos, hay estudios que muestran que la parálisis por sí, es decir, la lesión medular por sí, no afecta el líbido de la mujer o la necesidad de expresar, y tampoco la capacidad de embarazarse. ¿Sí? En términos generales, esta sexualidad está menos afectada que la de los hombres. ¿Sí? Por lo menos esto es lo que se menciona en la fundación de Christopher Reeve, ¿no? en la página de la fundación Christopher Reeve. Pero como les comentaba, los estudios acerca de los efectos de una lesión medular en mujer son mucho menores. Bueno, las mujeres pueden tener actividades sexuales, ¿sí? Pero hay otros cambios. Por ejemplo, como pues ahora que está en una silla de rueda, ¿no? Es decir, una silla de ruedas, ¿cómo es que van a tener este contacto con su pareja? Hay otro problema que es la disreflexia autonómica, que no he mencionado, pero bueno, básicamente se refiere a que hay el aumento en la presión dentro de la vejiga o de los intestinos, produce un estímulo que hace que se aumente la frecuencia cardíaca, respiratoria, que haya una sudoración, ¿sí? Y bueno, es un estímulo que el paciente no siente, pero se está generando esa médula espinal, genera esta disreflexia autonómica. Y bueno, las mujeres pueden estar anticipando y controlando esta situación. Otra situación puede ser la pérdida del control de los músculos en el piso pélvico, particularmente en la vagina, y bueno, también la incapacidad de producir una lubricación vaginal. Bueno, como mencionábamos hace un momento, ¿no? la lubricación se ha propuesto que es equivalente a la erección en un hombre, y bueno, tal vez se pueda controlar de la misma manera. Hay dos situaciones en las cuales las mujeres con lesión medular pues son más precavidas, ¿no? O temen pasar por algún accidente, que sería de tipo intestinal o vesical durante la intimidad. Y bueno, esto se puede controlar en el caso de problemas urinarios o vesicales, pues disminuyendo el consumo de líquidos, ¿no? Antes de un encuentro sexual. Si la mujer tiene un catéter o utiliza la cateterización intermitente,
para controlar los niveles de orina, pues bueno, hacerlo antes de tener la actividad sexual. Y bueno, en el caso de mujeres que tienen un catéter suprapúbico, es decir, un catéter permanente que sale a través del abdomen, pues mantenerlo fuera del canal, ¿no? Es decir, de la posición para el intercurso. Y bueno, en el caso de los problemas intestinales, pues la mejor manera es disminuir el consumo de alimentos antes de tener una actividad sexual. Entonces, si, como mencionaba hace un momento, ¿no? Si hay una buena comunicación entre la pareja, entre el hombre y la mujer, pues bueno, un accidente de este tipo, ya sea vesical o intestinal, pues bueno, no va a destruir o afectar la vida sexual de la mujer. En el caso de la intimidad, ¿no? Se puede tener, o una mujer puede llegar a tener un orgasmo normal si todavía existe alguna inervación pélvica que se mantenga intacta, ¿no? Después de la lesión. Entonces, algunas mujeres, ¿no? Tienen todavía cierta capacidad de inervación, pueden ser capaces de experimentar un orgasmo fantasma, ¿sí? Y pues lo que hacen es una reasignación de la respuesta sexual, ¿sí? Entonces, básicamente es enfocarse a otra parte de su cuerpo, una parte donde sí hay una sensación. Entonces, por ejemplo, por arriba del sitio de la lesión medular, ¿no? Y reasignar en un proceso mental esta sensación al área genital. ¿Okay? Y bueno, las mujeres también se pueden embarazar, ¿no? El que una mujer tenga una lesión medular no significa que se afecte su ciclo menstrual, ¿verdad? O su fertilidad. Y bueno, básicamente solamente la mitad de las mujeres que sufren una lesión medular pierden un solo periodo después del accidente. Contrario a lo que se puede pensar, pues el embarazo es posible y no es un riesgo para la salud si se tienen los cuidados adecuados, ¿sí? Principalmente para prevenir algunas otras complicaciones, ¿no? Como pueden ser infecciones del tracto urinario, úlceras por presión o la espasticidad de los músculos, ¿sí? También, como mencionábamos hace un momento, con la vejiga urinaria, con los intestinos que disparan la disreflexia autonómica, el embarazo también puede ser un riesgo, ¿no? para esta disreflexia durante el trabajo de parto, ya que la mujer pues, ha perdido la sensación, ¿no? En este caso del dolor de parto. Y bueno, otra situación muy difícil es que la mujer no sienta cuando el trabajo de parto ha comenzado debido a la lesión mental, ¿sí? Desafortunadamente en México, pues bueno, en general algunos servicios de salud son pues, deficientes, ¿no? Y bueno, en particular mujeres que tienen una lesión medular, pues no reciben los servicios de atención que deberían de tener, los servicios adecuados. Le quedan 10 minutos, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, los proveedores de salud pues no asumen que las mujeres con lesión medular no deben de tener relaciones sexuales, se descuidan otros problemas que pueden presentar como enfermedades de transmisión sexual, etc. Y lo peor es que existen algunos servicios médicos, ¿no? Que sugieren que las mujeres que tienen discapacidad se abstengan de tener relaciones sexuales o que no tengan hijos, incluso se pueden hacerlos. Otro problema que se puede presentar en las mujeres, que no está directamente relacionado con la sexualidad, pero que sí presenta un problema de salud, es que siguen teniendo esta
probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Y bueno, entonces en este caso es necesario que se hagan pues el examen, ¿no?, de los senos, cambiando su posición o bien pidiendo a alguien que les apoye con esto. Por otra parte, pues el control natal. No se afecta la fertilidad debido a una lesión medular, por lo tanto, el tener un sistema anticonceptivo es importante. Sí hay anticonceptivos orales que pueden afectar la formación de coágulos, ¿no?, y el riesgo de un efecto de estos coágulos es mayor en una persona con lesión medular. Los dispositivos intrauterinos, pues bueno, en el caso de las mujeres con una lesión medular severa, pues no lo pueden sentir, ¿no?, y entonces pueden generarse algunas otras complicaciones. Diafragmas y espermicidas también son difíciles para personas que tienen problemas a nivel cervical, ¿no?, donde no pueden mover sus brazos y sus piernas. Y bueno, quiero comentar un par de artículos así brevemente. Esta es una revisión del 2018, donde se evaluó la fertilidad y la sexualidad en pacientes con lesión medular. Bueno, esta es la segunda tabla donde nos habla del nivel de evidencia, ¿no?, acerca de la fertilidad en hombres, de lesión de médula espinal, ¿no? Y bueno, las recomendaciones, que es lo que me gustaría mencionar. El GROB significa un grado de recomendación, o en inglés, Grade of Recommendation. Y bueno, las recomendaciones: hombres con lesión medular, ¿no?, que busquen la fertilidad y que tienen problemas de disfunción eyaculatoria, una cuenta baja de espermatozoides, pues tienen que platicarlo y generar o crear un plan con sus médicos. Y es algo que pues no se hace, comúnmente no se hace, ¿no? Entonces es una de las recomendaciones. En el caso de la fertilidad en las mujeres, pues bueno, hay, como les mencionaba, hay pocos estudios, ¿no? Pero creo que es de los que más se está abordando esta situación de las mujeres, ¿no? Y hay diferentes conclusiones, diferentes recomendaciones, pero me gustaría recalcar esta, ¿no? Los médicos deben de monitorear, ¿sí?, de manera constante a una mujer que está con lesión medular y que está embarazada o que está teniendo relaciones sexuales. Así que es algo que no se hacía. Y bueno, sobre todo, no recomendar el que no lo haga, sino monitorear el desarrollo. ¿Qué concluye en este estudio? Pues bueno, como ya lo habíamos mencionado, se puede afectar la fertilidad y sexualidad de los pacientes. Si es posible, hay una probabilidad muy, muy buena, ¿no?, de que continúen con su vida sexual activa. Los urólogos y urólogas deben de compartir o discutir las opciones que tienen, ¿no?, los pacientes, tanto en su funcionamiento sexual como en la fertilidad. Y bueno, además es importante crear un equipo multidisciplinario que incluya sexólogos, que incluya psicólogos, ¿no?, urólogos y otro tipo de profesionales de la salud. Y bueno, finalmente un artículo que también es una revisión, más bien un punto de vista, ¿no?, que se publicó el año pasado, sobre el derecho al placer en personas con lesión medular y sus parejas. Es un par de profesores en Italia, y que bueno, que proponen básicamente que lo que debemos hacer es reconocer el derecho, que bueno, son las conclusiones de ellos y también mías, ¿no?, por el tiempo. Entonces voy a tomar estas conclusiones de ellos como si fueran mías también, ¿no?
Entonces, reconocer el derecho de todo individuo al placer sexual, sin importar la condición física o psicológica en la que se encuentre. Sí. Es importante que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? Y no decir que debe de existir una sexualidad para personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, en consecuencia una para quienes no tienen una discapacidad, como si su arquitectura o su manera de pensar psicológica fuera distinta a la de cualquier otro ser humano. Y bueno, ninguna lesión, ya sea de una lesión de médula espinal, un traumatismo craneoencefálico, cualquier otro, no importa lo grave que sea, debería de afectar o quitar la capacidad de tener una relación. Experimentar el amor y experimentar la atracción entre dos personas. Y bueno, este es mi último comentario, y agradezco su atención, espero ver sus preguntas, comentarios y sugerencias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho el tema, creo que es muy interesante, y por ahí había algunos comentarios que creo que fue también respondiendo conforme avanzaba su presentación. Así que pues abrimos el micrófono, no sé si haya personas que gusten participar. Por favor, levanten la mano. Anaí Patiño ha puesto una pregunta en el chat. Dice, si un hombre o mujer tienen un accidente, atropellados, caídas, movimientos bruscos, por ejemplo, y sufren una lesión de este tipo, ¿afectará de forma inmediata o con el paso de los años? Al no haber una forma de regeneración, ¿qué se podría hacer? Sí afecta de forma inmediata. Bueno, primero depende de la severidad y sí afecta de forma inmediata, ¿no? Inmediatamente hay un proceso inflamatorio, hay una hinchazón y hay una parálisis. Esta sería la fase inicial, ¿no? Hay una fase semicrónica y una fase crónica. Durante la fase crónica hay un cierto nivel de plasticidad neuronal, donde algunos pacientes pueden recuperarse, ¿no? De nuevo, va a depender de qué tan severa sea el accidente o la lesión medular, pero los pacientes pueden recuperar un buen porcentaje, un cierto porcentaje de sus capacidades motoras y sensoriales antes del accidente. En la fase crónica, normalmente en humanos lo consideramos entre 12 a 18 meses, entre un año, año y medio después del accidente, y se asume desde el punto de vista neurológico que ya no va a haber ninguna otra mejora, ¿no? Que se ha llegado al máximo de la mejora. Hay tratamientos, ¿no? Hay gente que está trabajando en este tipo de problemas, ¿no? De lesión medular crónica. Por ejemplo, el doctor José Luis Quintanar Estefano, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde utilizan una terapia hormonal, ¿sí? En pacientes que ya tienen año y medio o 2 años después de la lesión medular. Entonces, sí puede haber un cierto nivel de recuperación que depende de la severidad del accidente. Gracias, doctor. También hay por acá una pregunta de Viviana Marcelo. Después de un legrado o un aborto, ¿se puede perder sensibilidad en el área genital y dejar de excitarse? Y si fuera el caso, ¿cómo es que se podría mejorar esto? Sí puede suceder, ¿eh? De hecho, es muy común en pacientes que tienen prostatectomía. Bueno, esto es en hombres, ¿no? La compañera está preguntando acerca de la situación de las mujeres. En el caso de los hombres que tienen una hiperplasia prostática o que tienen cáncer de próstata y se lleva a cabo esta cirugía, se pueden afectar estos nervios, ¿no? El nervio dorsal del pene, que afecta la sensibilidad, ¿no? Y la capacidad de tener erecciones y este tipo de situaciones. Yo creo que es muy probable que eso sea lo mismo en mujeres que tienen un legrado, ¿no? O un aborto donde hay pues a lo mejor un daño, ¿no? a la inervación de los órganos sexuales, ¿no? De la mujer o urogenitales, y en consecuencia se pierde algo de sensibilidad. ¿Qué se puede hacer? Híjole, es tan difícil, ¿no?
La doctora Yolanda Cruz Gómez en la Universidad Autónoma de Tlaxcala está utilizando en ratas con distensión vaginal, está utilizando procedimientos de neuromodulación, ¿no?, de estimulación eléctrica, y ha observado que aumenta la inervación y la recuperación, ¿no? Pero, híjole, en humanos no sé, desconozco. Muchas gracias, doctor. Tenemos también una pregunta de Alicia Quevedo, que pregunta si es posible una afectación a la sensibilidad por causa de complicaciones en la aplicación de una epidural. Sí, es frecuente, de hecho. Es frecuente que no se aplique de manera apropiada, ¿no?, de la mejor manera o la manera más correcta una anestesia epidural, y se puedan dañar alguna región dorsal, ¿no?, más que motora, la parte dorsal. Entonces esto puede tener dos consecuencias: una, que se genere un dolor excesivo, una hipersensibilidad, o bien que se pierda esa sensibilidad, ¿no?, debido al daño en estas neuronas sensoriales de la parte dorsal de la médula espinal. Muchas gracias por sus respuestas, doctor. El doctor Germán ha levantado la mano. Adelante, doctor. Gracias, Karime. Gracias, Álvaro, por tu charla. Qué tema más interesante, ¿no? Yo he convivido con colegas, compañeros que han tenido lesiones muy superiores, cervicales, y pues he visto este tipo de, pues todo lo que nos platicabas. Me preguntaba yo, Álvaro, dado que hay una pérdida de aferencias sensoriales, me preguntaba yo sobre la reorganización cortical de estas terminaciones aferentes. Es decir, ¿qué tipo de cambios en la reorganización cortical hay? Y si hay algún tipo de entrenamiento de sustitución sensorial, por ejemplo, que de alguna forma pueda compensar la experiencia sexual de pacientes con este tipo de lesiones. Esas eran como mis dos preguntas, ¿no? Primero, la organización cortical, y luego si esta plasticidad puede ser aprovechada para llevar a cabo algún tipo de entrenamiento o aprendizaje de sustitución sensorial para mejorar la calidad de vida sexual. Adelante. Sí, fíjate, en el primer caso, no lo sé, no encontré, no vi ningún artículo donde se pudiera o donde estudiara, ¿no?, la corteza somatosensorial o cómo se activaba o cambiaba. Yo creo que no hay, si es una lesión medular severa, pues esta estimulación a la corteza somatosensorial no se va a ver, ¿no? Por ejemplo, un estudio de resonancia magnética nuclear funcional no se va a ver. No sé qué tanto se puede restablecer. Yo creo que puede ser, ¿no?, dependiendo de la severidad de la lesión medular. El principal problema es que las lesiones normalmente son en la parte dorsal, ¿no? Entonces afecta toda esta transmisión de señales aferentes, ¿no?, sobre todo las que van a la corteza cerebral. Entonces, no sé, realmente no encontré ningún artículo. En el segundo caso sí es posible, Germán. Hay terapias en las cuales a los pacientes se les entrena, ¿no?, o les ayudan a que se concentren en una región diferente de su cuerpo, una región diferente al área urogenital, ¿sí?, para que a partir de ahí se pueda generar un orgasmo, ¿no? Entonces, no sé, en lugar de si yo tengo una lesión medular, no puedo sentir mi pene, ¿no? Entonces me entreno para que cuando me estén acariciando el pezón, pues bueno, sienta ese tipo de placer, ¿no? Pero sí se puede hacer. Gracias, Álvaro. Adelante, Karime. Muchas gracias. Hay un par de preguntas más de Roger de Jesús Marenco, y él nos pregunta
si la utilización de la famosa pastilla azul podría ayudar a la actividad sexual de los hombres con una lesión médulo-espinal. Sí, de hecho, híjole, no lo puse, pero sí hay un estudio, híjole, ¿dónde lo vi? Creo que en la página de la fundación de Christopher Reeve hay un estudio donde se utilizó Viagra tanto en hombres como en mujeres, ¿no? El inhibidor de esta enzima. Bueno, se utilizó Viagra, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres con lesión de médula espinal. Y bueno, en hombres pues ya se sabe, ¿no? Que se puede producir estas erecciones. Y en el caso de las mujeres aumentó la secreción vaginal, ¿no? El problema aquí es que las funciones autónomas, ¿no? Que están bueno, pues controladas de manera autónoma, pero aún así a través de la médula espinal, o inervaciones o nervios que salen de la médula espinal, se pueden afectar por este tipo de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca o respiratoria, y pues, producir un daño adicional, ¿no? Entonces, se recomienda que pacientes con lesión medular que quieran utilizar Viagra, lo practiquen primero, ¿no? Con sus médicos. En este caso incluye pues, el punto de vista de los urólogos y el punto de vista de los neurólogos, ¿no? Para que dependiendo del sitio de la lesión, pues bueno, permitirles o no tomar Viagra. Pero sí funciona para ambos. Eso no significa, o sea, el que tengan una erección y que tengan la secreción vaginal, no significa que lo estén interpretando de manera consciente, ¿no? Está sucediendo de manera refleja, pero no de manera consciente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde de nuevo va a involucrar la comprensión de la pareja hacia la situación. Muy bien. Y tenemos una pregunta más. Tenemos un poquito también más de tiempo por si alguien más se anima a participar. Anaí Patiño dice, ¿cómo podemos saber que la falta de apetito sexual es por una lesión de este tipo, si el paciente lo desconoce, y no por algún motivo emocional o social? Es decir, ¿cuál sería el paso a seguir para dar o no con este diagnóstico? Claro. Híjole, es una pregunta súper complicada, porque va a depender de cada paciente. Es decir, yo puedo tener una lesión cervical, ¿no? Estar cuadripléjico, y puedo decirle a mis cuidadores, a mi familia, que todo está bien, que acepto mi situación, y que no quiero tener una pareja, ¿no? Pero al mismo tiempo me puedo estar engañando a mí mismo, pensando es que quiero encontrar el amor de mi vida que me acepte como soy. Pero es que esa es una pregunta súper complicada. Yo creo que va a depender de cada persona, ¿no? De cada paciente, de qué tanto esté dispuesto a expresar, ¿no? Lo que siente, lo que quiere, lo que busca, ¿sí? Y de esa manera pues encontrar el apoyo psicológico y de los médicos y de la familia. Pero sí es muy complicado. Creo que esta pregunta apunta a algo bien interesante, ¿no? Que es explorar también cuestiones de salud mental en estos pacientes y cómo afecta su desempeño, ¿no? Exactamente. Sí. Doctor Germán levantó de nuevo la mano. Y sí, gracias, Karime. Ahí Patiño. Me preguntaba otra vez, Álvaro, no sé si conoces este artículo que salió hace algunos años, me parece que es alrededor de unos 5 o 6, en el que exploraban este sistema de, creo que era por Bluetooth, después de una lesión medular en macacos, se recogía primero la información motora de salida en cierta región, y luego esta información, estos patrones se conectaban por medio de Bluetooth a ciertas zonas de la corteza. Me preguntaba si no hay una exploración en este tipo de comunicación de bypass, pues, con algún dispositivo tecnológico entre regiones, por ejemplo, pélvicas, sensoriales, ya sea genitales o de otra índole,
que envíen esta información por otra ruta, es decir, no sé, alguna tecnología, directamente, por ejemplo, a la corteza de patrones de actividad, que podría representar una buena entrada de información sensorial, ¿no? Sí, sí hay, y de hecho hay sistemas en humanos que están ahorita en estudios en fase 1, ¿no? de los estudios clínicos. De los que yo conozco, más bien tienen que ver con la función del tracto urinario, ¿no? Por ejemplo, el medir la presión intravesical y, como tú mencionas, a través de estas señales de Bluetooth, enviar mensajes, ¿no? a otra parte de la médula espinal, una parte que no está lesionada, para que se pueda disparar la contracción de la vejiga urinaria, ¿no? Con inervación parasimpática. No he visto nada que tenga que ver con funciones sexuales, ¿no? O de reproducción. Pero yo creo que es que yo creo que sería mucho más complicado, ¿no? Porque la sexualidad y el placer sexual involucra mecanismos superiores mucho más complicados, ¿no? Que el poder vaciar la vejiga cuando está llena, ¿no? O relajar el esfínter cuando se tenga que salir la orina. No he visto el artículo que mencionas, y no sé hasta cuánto. Digo, porque sí se puede hacer, o sea, de hecho se pueden colocar electrodos en una rata anestesiada así por completo y producir una erección, ¿sí? Y si lo podemos hacer en una rata, lo podemos hacer en un humano. Pero ¿qué tanto va a significar el hacer un bypass en el sitio de la lesión medular y que la persona pueda sentir un placer o que pueda sentir que está teniendo esa erección? No lo sé, ¿no? Entonces, de manera refleja sí se puede. De manera funcional y cognitiva, quién sabe. Muy complicado. No, yo creo que es de estas preguntas que tenemos que resolver, ¿no? Aquí los que hacemos investigación. Exacto. Un buen proyecto, ¿verdad? Un buen proyecto tecnológico y aplicado, Álvaro. Gracias por tu respuesta. Adelante, Karime. Gracias. Por ahí había otra mano levantada, pero ya la bajaron. No sé si todavía siga vigente la pregunta. Pero si no, no, creo que no. Creo que era Anaí Patiño, si no me equivoco. Sí. Gracias. Más bien un poco referente a mi pregunta anterior, que quizá no la planteé muy bien. No sé, pensaba en, quizá porque yo estoy en la formación psicológica, ¿no? Pensaba en una persona que ya fue a terapia, que ya estuvo atendiendo como estas partes mentales, y aún así su vida sexual sigue siendo afectada, ¿no? Entonces mi pregunta era como, ¿qué estudio, o qué paso deberíamos de seguir o a dónde deberíamos de canalizar para ya dar como otro punto de partida médico, ¿no? Como estas lesiones en la médula espinal. ¿Qué estudios o a dónde deberíamos de dirigirlos? Okay. A ver si entiendo también su pregunta, que sigo pensando que es complicada. Es decir, el paciente ya está consciente de su situación, está dispuesto o dispuesta a entablar una relación amorosa, sexual, lo que sea, con alguien más, pero no puede hacerlo. ¿Es esa su premisa? Sí, digamos que este paciente no conocemos este diagnóstico aún, ¿no? Aún no se ha dado que tenga una lesión. Entonces, ¿cómo podríamos ir hacia allá? A ponerlo sobre la mesa, que podría ser que quizá tuvo algún accidente en algún momento, quizá algo pasó y ya atendió las partes psicológicas y sigue sin tener un resultado favorable, ¿no? Sin disfrutar esta parte sexual.
O sea, se refiere a que no tuvo una lesión medular, que no sufre de una lesión medular o un daño en el sistema nervioso central. Que la desconoce. Puede ser que la tenga, pero no la conoce, ¿no? No, es que no es posible. O sea, se va a manifestar. Si hay una lesión, se va a manifestar de alguna manera, que puede ser la pérdida de sensibilidad, cuando hay un daño en la parte dorsal, una discapacidad motora cuando hay un daño en la parte ventral, o una discapacidad más grave cuando es un daño completo, no tanto ventral como dorsal. Pero es que no puede ser que tenga una lesión medular sin que haya una manifestación de ella, ¿no? Bien, gracias. No se puede. Muchas gracias. Habían también levantado la mano, la bajaron. Tenemos unos minutitos mientras esperamos al doctor Herrera que se conecte. Entonces, no sé si no alcanza a ver quién fue la persona que levantó la mano. Bueno, pues doctor Álvaro, muchísimas gracias por su ponencia. Gracias. Al contrario.